Paz de Cristo, Iglesia de Huamantla, le damos gracias a Dios por la oportunidad de seguir llegando a sus casas por este medio. Gracias a Dios también porque ustedes quieren seguir realizando sus altares familiares como si fueran nuestros cultos entre semana. Le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración para presentarle a Dios el mensaje de esta semana, el mensaje de hoy. Acompáñame en el nombre de Cristo. Padre del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel y verdadero. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de compartir tu palabra. Es un privilegio, Señor, es un favor inmerecido, Señor, y te ruego que me permitas hacerlo como a ti te gusta, Señor, como a ti te agrade, Señor, como tú quieres. Usa mi boca, Padre Santo, y permite que lo que diga sea verdadero, sea justo y sea, Padre Santo, sobre todo, con amor. En tu nombre, Señor, te presento este mensaje, te presento a tu iglesia para que seamos edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, recordarás que la semana pasada anuncié que estaremos en una serie de mensajes, 18 mensajes, vamos por el segundo, con respecto a la enseñanza que tiene la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en sus puntos doctrinales, con sus puntos doctrinales. El de hace 8 días, el primer punto trató acerca de Dios. El de hoy, hermanos, el segundo punto doctrinal es Jesucristo. ¿De acuerdo? Forma parte de este grupo de puntos que tienen que ver con la unicidad divina, es decir, que Dios es uno. Eso es la unicidad divina. Dios es uno, es un ser. ¿De acuerdo? Entonces, te voy a pedir que abras tu Biblia en la primera carta de Juan, no en el Evangelio, primera de Juan 5:20. ¿Me acompañas a leerlo? Dice así, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a su nombre. Ahora, hermano, permíteme leerte lo que dice este punto doctrinal, lo que dice esta base que predica la Iglesia Apostólica. Creemos que Jesucristo nació milagrosamente del vientre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, y que al mismo tiempo es el único y verdadero Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento tomó forma humana. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido creído arriba en gloria. Lo que te leí fue una parte de Juan 1:14 y primera de Timoteo 3:16. Después dice, creemos que en Jesucristo se mezclaron en una forma perfecta e incomprensible los atributos divinos y la naturaleza humana. Por parte de María, en cuyo vientre tomó forma de hombre, era humano. Por parte del Espíritu Santo, que fue el que lo engendró en María, era divino. Por eso se le llama Hijo de Dios e Hijo de hombre. Por lo tanto, creemos que Jesucristo es Dios y que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Colosenses 2:9. Y que la Biblia da a conocer todos los atributos. Es Padre eterno, a la vez que es un niño que nos ha nacido. Es creador de todo. Es omnipresente. Hace maravillas como Dios todopoderoso. Tiene potestad sobre el mar,
es el mismo de siempre, hermanos. Acompañado de diferentes citas bíblicas, vamos a mencionar algunas conforme vamos avanzando, pero bueno, esto es lo que dice este punto doctrinal que te digo nuevamente, es uno de los puntos, una base sobre la que está cimentada, parada la Iglesia Apostólica. La tradición, hermanos y amigos, a lo largo de la historia se ha enseñado tradicionalmente que Jesús es uno de tres, o por lo menos de dos. La tradición ha enseñado, y aún lo hace, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad de tres. Jesús es la segunda persona entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que se ha enseñado tradicionalmente, no bíblicamente. Así se ha enseñado, hermanos. A Cristo se le reconoce como un Dios o como Dios, haciendo referencia efectivamente a Jesús como Dios o como un Dios solo por sus características y atribuciones divinas que tiene. Claro que tiene características y atribuciones divinas. Por eso se dice que es un Dios de los tres, o que es Dios porque tiene poder, que es muy diferente a reconocer que Dios es Jesucristo y que Jesucristo es Dios, que Jesús es el Dios de la creación. Es muy diferente reconocer que Jesucristo es el Dios que creó el universo, la tierra, los cielos, lo que vemos visible e invisible, lo que está a nuestra vista y aún lo que no podemos ver. No es lo mismo que reconocer que Jesucristo es ese Dios que creó todo esto. Es muy diferente decir, Jesús es Dios porque tiene poder o poderes. Es muy diferente decir que Jesucristo es el Dios, que Él es el Padre. Nadie lo dice de esta manera, porque según la Biblia no lo dice así. Creer en Jesucristo no solo es creer que Dios es una deidad. Creer en Jesucristo es creer que Él es el Creador, como te menciono, que Él es el Padre, que Él es el Eterno y que tomó forma humana. Eso es creer en Jesucristo. Porque creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios, la Biblia lo dice. Pero creer en Jesucristo, pues no tiene mucho sentido porque Él nada más es el Hijo, está en un segundo o tercer lugar. No, como que no tiene mucha coherencia, ¿sí? Reconocer a Jesucristo como Dios, como Creador, como Padre, creer que Él es el Eterno, que ese Espíritu Todopoderoso que se convirtió en un ser humano, ese es uno de los fundamentos que tiene la Iglesia Apostólica de la fe en Cristo Jesús. Creemos que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Por donde nosotros busquemos, por donde nosotros veamos, de todas las formas vistas, el Dios del Antiguo Testamento es una deidad, eso es verdad. Por donde nosotros busquemos a Jehová, a Yahvé, al Adonai, a Jehová Rafa, a Jireh, como le quieras llamar según el Antiguo Testamento, Dios es una deidad, es un ser divino. Eso es real, es verdad. Es un espíritu. Él es espíritu. Y Él se ha manifestado ahí en el Antiguo Testamento. Está escrito que se manifestó de muchas formas. Porque Él quiere, porque Él lo quiso, porque Él lo determinó, porque era necesario, porque es omnipotente, porque es soberano. Él se ha querido manifestar de muchas formas, ¿sí? Era lo que se requería en determinadas situaciones. Y a Jesucristo, si tú lees en el Nuevo Testamento, no se le reconocía
ni como deidad. A Jesús no se le reconocía como un ser divino y menos como Dios. En el Nuevo Testamento no se le atribuye a Dios el reconocimiento de decirle que Él era el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. No se le reconoce, por el contrario. En Mateo 11:19, escucha cómo dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Eso dicen de Jesús en el Nuevo Testamento, no lo reconocen como un ser divino, como Dios, como deidad. Nosotros sí, la Iglesia Apostólica sí. Nosotros como cristianos sí lo reconocemos como deidad, como ser divino y como el Dios del Antiguo Testamento, el mismo. Para nosotros es el mismo ser, el mismo espíritu, en diferente presentación, porque así se requería cuando se humanó. Es el mismo Dios que opera en la actualidad, el mismo Dios que operó en lo que está escrito del Nuevo Testamento con la iglesia primitiva, es el mismo, no es alguien más. ¿Sí? No operaron tres seres diferentes. O sea, al principio, en la creación y en el Antiguo Testamento no operó Dios. Después con la iglesia primitiva y lo que conocemos del Nuevo Testamento, no operó Jesucristo. Y en la actualidad está trabajando el Espíritu Santo. No, es Él mismo en diferentes formas. ¿Que no se cree? Es cuestión de fe, hermanos, y cuestión de aceptarlo. Esa es la cuestión. Cuestión de creer que Jesucristo es ese Dios y de aceptarlo, porque mira, no hay ofensa ni desacreditación en decir que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Creador, el Eterno, nuestro Jehová Rafa, nuestro Adonai, nuestro Jireh. No hay ofensa en reconocer que Dios es Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Mira, la Biblia lo dice en muchas partes, en muchas formas. Romanos 9:5 lo dice así, mira. Gloria a Dios. Romanos 9:5. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ese es solo un texto, hermano. Acompáñame a leer qué dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Ahí el encabezado de este pasaje dice plenitud de vida en Cristo. Está hablando de Él y dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice casi toda. No dice que en Cristo habita casi toda la plenitud, porque si fuera casi toda, el resto de la plenitud es la de Dios. Y Cristo solamente tiene una parte. No, dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, de ese ser divino, en Él. Y lo que leímos al principio, Primera de Juan 5:20. Creemos que el Hijo del Hombre, creemos que Cristo vino para darnos a conocer al que es verdadero. Y dice, estamos en el verdadero, en su Hijo, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios. En eso creemos como iglesia, como cristianos, los apostólicos. En esto creemos,
que Jesucristo es Dios, no es un Dios. Y no solamente es Dios por sus atribuciones divinas, Él es el creador del universo, Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Recordemos, hermanos, ¿por qué se hizo hombre? Jesucristo es ese Dios humanado. Nosotros necesitábamos una expiación. Aunque no hayamos nacido todavía en los tiempos de Cristo, necesitábamos expiar nuestras faltas, nuestros pecados. ¿O no has pecado, hermano? ¿Crees que yo no he pecado? Claro que lo hemos hecho. Y nosotros no alcanzamos a pagar el precio de esa expiación. Por eso Él se hizo hombre. ¿Conoces o recuerdas qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios se convirtió en hombre. Dios, ese ser divino, ese Dios sobrenatural, ese Dios omnipotente, omnipresente, inimaginable, indescriptible, ese Dios quiso convertirse en un ser humano. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en su carta a los Filipenses. Escucha lo que dice, Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A lo mejor ahí se crea la confusión, ¿no? Pues es que cómo es, Él es Señor para honrar al Dios, al Padre. Tiene una explicación, hermanos, tiene una explicación, ¿sí? Que tiene que ver con la justicia, pero nos quedamos por ahora con esto, ¿sí? ¿Por qué se hizo hombre Jesús? ¿Por qué se hizo hombre Dios? ¿Por qué se convirtió en hombre y permitió que le llamáramos Jesús? Pues para pagar por nuestros pecados, hermano. Mira, Dios se humanó para acercarnos a Él. Esto yo lo digo siempre de esta forma, hermanos. Nosotros con nuestra condición humana y pecaminosa, no podemos estar enfrente de un ser tan santo, completamente puro, a menos que alguien crea que Dios no es puro. Y entonces nosotros impuros, nosotros pecadores, nosotros chismosos, mentirosos, podamos estar frente a frente con Él. No podríamos serlo, además que no soportaríamos el poder que Él es. Él es el poder, Él es poder. Imagínate, seríamos fulminados. ¿Has visto películas donde cosas semejantes, donde alguien no puede estar enfrente de una luz o de un cierto poder, cierto algo, no sé, las gemas del infinito, no pueden aguantar el poder? Imagínate nosotros estar cerca de Dios, seríamos fulminados. Como eso no es posible, entonces Él se convierte en hombre y en esta condición Él puede acercarse a nosotros y nosotros a Él. Y estar así cara a cara con su grandeza para verlo, para escucharlo, para entenderlo, para saber de Él. Dios se humanó para eso, para acercarnos a su grandeza. ¿Sí? Dice la Biblia que no hay otro mediador, no hay otro intercesor. ¿Qué otro sinónimo se te ocurre, hermano? No hay un ayudador más, no hay alguien que, dije ya, interventor, no he dicho interventor, no hay alguien que se asemeje a Él para aproximarnos uno al otro,
para reconciliarnos con Dios. No hay. Mira, escucha lo que dice la primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay Dios. Nosotros debemos tener bien claro esto. Si hay algún amigo que esté observando esto, pues perdonen, no quiero ser descortés con nadie, ni herir susceptibilidades o restregarles algo en la cara. No es esa la intención, hermanos. Pero miren, no hay santos, no hay vírgenes, ya lo sabemos, no hay beatos, no hay nadie que nos pueda hacer quedar bien con Dios, que nos pueda acercar a Él, ni la misma Virgen María. ¿Sí? Ella no es madre de Dios, ella fue un instrumento que Dios usó para que a través de Él llegara su gloria a nosotros en forma de hombre. Ella no tenía poderes, ella no tenía cualidades divinas, solamente fue un instrumento que está muerta y está esperando ser resucitada para una vida eterna. ¿Sí? Entonces no hay quien nos pueda acercar a Dios, solamente Jesucristo. Como nosotros somos los pecadores, pues nosotros somos los que tenemos que pagar ante Dios, expiar nuestros pecados ante Dios. Y como no hay un hombre justo, santo, puro, que cubra esa expectativa, pues Él lo hizo. Él se convirtió en hombre para ser justo, para ser santo, para ser puro, para pagar por nosotros, hermanos. Por eso se hizo hombre, por eso nos amó de tal manera. Se hizo hombre, hermanos, por amor a lo que Él mismo creó, por amor a ti, por amor a mí, que somos creación de Dios. Por eso se hizo hombre, para que no nos perdamos, porque yo he sido desobediente. En un tiempo fui muy desobediente, fui muy ofensivo contra Dios, contaba unos chistes muy desagradables contra Dios, de Jesús. Era yo un irreverente de primera. Si hay algún amigo que esté viendo esto, pues podrá aseverar esto. Yo era un irreverente, era yo un infiel, era yo... Lo que se les ocurra es aceptable, porque eso era yo. Pero la gracia de Dios, pues aunque a alguien le cause risa o le parezca increíble, pues me ha permitido una transformación. Él nos creó y no nos quiere perder. Por eso se humanó, por eso se convirtió en hombre, hermanos. Entonces, no es solo el hombre, no es solamente Cristo, porque ahorita ya no tenemos a Cristo en persona. También es el nombre, no solo el hombre, es el nombre. Así que el nombre es como se le acredita a algo o a alguien. Y la forma en que nosotros podemos acreditar o adjudicar algo a Dios es mediante el nombre que Él nos dio a conocer a nosotros. ¿Sí? El nombre de Jesucristo. Es lo que a nosotros fue dado para dirigirnos a Él específicamente. A Él como Dios. Y ya no solo de forma circunstancial, porque recuerda, mira, si tú has leído la Biblia, amigo, hermanos, si nosotros hemos leído la Biblia en el Antiguo Testamento, se le hablaba a Dios de acuerdo a las circunstancias. Si necesitaban quien sanara, pues Él era su sanador. Si necesitaban quien fuera su estandarte, su bandera, pues quien fuera delante de ellos en una guerra, era su Jehová Nisi, y muchas cosas. Jehová Rafa, el Adonai, decía. Jehová, que más bien es una
un arreglo a nuestra lengua, a la lengua humana, porque realmente no es una palabra el nombre de Jehová, de Yahvé. Pero bueno, ¿sí? El nombre de Jesucristo es lo que nosotros podemos utilizar para invocar a Dios. Podemos hacerlo de muchas formas, tal vez. Y Él sabe, por amor, Él sabe y permite que nos dirijamos a Él. Si alguien dice, oh Señor, eres mi ayudador, Él sabe que nos dirigimos a Él, aunque no le digamos un nombre o su nombre. Oh Señor, eres mi sanador, eres mi socorro, eres mi auxilio, eres mi roca. Él sabe que nos dirigimos a Él porque Él es todo. Él es el todo. Solamente que hay algunas circunstancias en las que Él requerido especificar en qué nombre hacemos las cosas. ¿A qué Dios nos dirigimos? Bueno, pues a Jesucristo, porque creemos que Él es Dios. Ese es el nombre, digamos, específico en lengua humana. En otra ocasión he dicho que el nombre de Jesucristo se puede decir en muchos idiomas, porque es una palabra, es un nombre propio que se puede decir en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, ¿sí? Y otros nombres que se le adjudicaban a Dios, no. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo, como la iglesia primitiva. Ellos no clamaban a Jehová, los apóstoles, la iglesia primitiva, los discípulos no clamaban al Eterno, no clamaban, no buscaban al Creador del cielo. Tenían ahí a Jesucristo, tenían al hombre y al nombre. La iglesia primitiva se desarrolló con el nombre de Jesucristo. Todo lo hacía en el nombre de Jesucristo. Y como Él es Dios, te digo, creemos que actualmente es el mismo Dios que opera. Y por eso lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Como la iglesia primitiva. Principalmente los bautizos. Tanta polémica por los bautizos. Es que a mí ya me bautizaron de chiquito, es que yo ya me bauticé acá, ya me bauticé allá, y como sea, ahora ¿para qué me vuelvo a bautizar en el nombre de Jesucristo? Nosotros, si hay algo en lo que utilizamos el nombre de Jesucristo, si invocamos el nombre de Jesucristo, es para bautizar. Nada más un ejemplo, ¿sí? Porque hay muchas cosas. Podemos hablar de milagros, de sanidades, de tantas otras cosas en el nombre de Jesucristo. Porque no es solamente, te digo, no es solamente el hombre, es el nombre que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Curiosamente, los que no son del nombre, los que dicen que Jesucristo no es Dios, claman a Dios, pero sería lo mismo que clamaran a Yahvé. ¿Por qué no claman al Adonai? ¿Por qué no claman a Jehová Rafa? ¿Por qué no claman a Jireh? ¿Por qué no claman a Jehová Nisi? Vendría siendo lo mismo, vendría siendo volver a la antigüedad. Si dicen que Jesucristo no es Dios y que Dios es el Padre, bueno, pues pueden clamar a Él de muchas otras formas, pero nosotros tenemos el conocimiento, gracias a Dios por su revelación, que está en la palabra de Dios, de dirigirnos a Él mediante Jesucristo. Hermanos, recordemos que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Dios de Abraham, Jesucristo es el Dios de Isaac, Jesucristo es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, y Él es el Dios de la humanidad. Lo que necesita ahora la humanidad es a Cristo. Él es nuestro Dios. Jesucristo no solamente es Dios, Jesucristo es nuestro Dios. No solo por sus atribuciones divinas, no solo porque tenga poderes, porque tenga poder. Jesucristo es Dios y es nuestro Dios, hermano, ¿sí?
hay que, como cristianos, debemos tener en cuenta y tener mucho cuidado con esto, hermanos. No te estoy hablando de un pecado de muerte o precisamente de un pecado, no te estoy hablando de eso, pero sí hay que, yo tengo mucho cuidado con las canciones porque hay cantos que dicen que hablan de tres, ¿no? ¿Cuántos son los valientes? Tres son los valientes, ¿no? Obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu, tres son los valientes y a qué huelen cuando vienen de la guerra y hay otro canto que dice que la Trinidad en Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, y cosas así, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. No te estoy diciendo que sea un pecado de muerte, que sea pero sí puede resultar quizá en una ofensa a Cristo, al Señor, sí, porque Él no comparte su gloria con nadie. Si Jesucristo es Dios, no es que alguien le haya dado poder para ser Dios. Si Él es todopoderoso, no comparte su gloria con nadie. Jesucristo es Dios y Jesucristo es nuestro Dios, hermano. Entonces, mira, este es el segundo punto doctrinal que enseñamos, que enseña la Iglesia Apostólica. Si Dios nos presta la vida y llegamos a la siguiente semana, estaremos hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. En la siguiente ocasión que nos veamos en transmisión, estaremos hablando del punto doctrinal 3, que es el Espíritu Santo y que obviamente es Jesús y ese Espíritu Santo es Dios. Mi deseo, hermano, es que el Señor los siga bendiciendo y con su ayuda también esperamos seguir viéndonos el próximo domingo en nuestros cultos presenciales a las 10 de la mañana y 12:30 aquí en la casa pastoral, en el patio, que gracias a Dios ha sido de mucha bendición, hermano. Esperamos vernos con la ayuda de Dios y deseamos que sigan bien y sigan siendo bendecidos. Que Dios les guarde, hermanos.